les invito a empezar este devocional haciendo una oración a Dios, que yo creo que ya se la van aprendiendo quienes nos acompañan con frecuencia en estos eventos de en vivo. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden. Y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siglos de los siglos. Amén. Hoy tengo para ustedes un devocional que he titulado La perseverancia activa. Y para referirme a este tema de la perseverancia, quiero basarme en la enseñanza apostólica. Voy a estar citando tres versículos bíblicos, uno del apóstol Pablo, uno del apóstol Santiago y, permítanme, sí, y el otro texto bíblico también es del apóstol Santiago. Así que para referirme a este tema, lo he dividido en tres aspectos. Vamos a hablar inicialmente de la acción sostenida, el propósito del desafío y al final vamos a referirnos a la integridad de la obra. Recuerden que estamos hablando del acto de perseverar. En la vida cristiana y en la vida nuestra es muy importante tener muy claro este concepto de la perseverancia, que tanto bien hace una correcta comprensión de este tema. Perseverar. Perseverar es algo que a nosotros, los seres humanos, nos cuesta, porque quizá la palabra, el antónimo, diría yo, de perseverancia es procrastinar, o sea, estar postergando permanentemente lo que sabemos que debemos de hacer. Toda nuestra vida es una constante lucha. Nuestra vida es estar actuando permanentemente en función de algo. Generalmente nuestras acciones obedecen a los propósitos que nos hemos propuesto. Estamos muy ligados a nuestro proyecto de vida. Insistimos mucho o se nos insiste mucho en psicología, en la bondad y la necesidad de tener un proyecto de vida, un norte hacia dónde vamos. Así que nada nos ganamos nosotros teniendo un norte, un proyecto de vida, si no somos constantes. A veces escucha uno en la consejería pastoral que muchas personas están cansados, dicen, he luchado tanto, quiero hacer tantas cosas, pero cada vez que insisto en algo, el resultado es el mismo. Me desanimo porque las cosas no se dan, porque las cosas no fluyen y termino caducando y empezando otro proyecto después.
Y encuentra uno con frustración muchas personas a cierta edad que se quejan de haber iniciado en su vida muchos proyectos y ninguno de esos proyectos le permitió alcanzar el estatus o el nivel de bienestar que se había propuesto inicialmente. Bueno, que tiene que ver la perseverancia y qué dice Dios al respecto, ¿no? ¿Qué dice Dios respecto a esto que acabo de plantear con relación al hecho de perseverar? Acerquémonos entonces al tema desde la primera perspectiva que les dije, la acción sostenida. No te canses de hacer el bien. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, o sea, a los Gálatas, en el capítulo 6 del versículo 9 les dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Bueno, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Aquí preguntémonos qué significa hacer el bien. Obviamente, desde la perspectiva del apóstol, estoy seguro que se estaba refiriendo con hacer el bien a practicar la enseñanza de Cristo Jesús en el Evangelio, a practicar la palabra que ellos, la guianza que ellos con la autoridad apostólica estaban imprimiendo a las iglesias que estaban siendo fundadas en la época apostólica. Hacer el bien. Dios es la fuente del bien. Dios es la fuente del amor. Hacer entonces el bien desde la perspectiva del apóstol básicamente implicaba comprender que es necesario no cansarnos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí planteo la primera situación respecto a lo que fue la introducción de este devocional. Les decía que muchas personas se quejan y se lamentan de haber empezado muchos proyectos y haber sufrido ¿qué digo yo? El mal momento de tener que claudicar y empezar otro, y luego claudica y empiezan otro. Bueno, que la ciencia nos diría, lo que sucede es que a veces empezamos proyectos sin planeación. Eh, Hay en la academia toda una disertación acerca de la elaboración de proyectos, algunos pasos que se deben dar para poder elaborar un proyecto y al final en el desarrollo, en el planteamiento, en la posibilidad de desarrollar un proyecto, en en el anteproyecto, como diríamos en algunas otras esferas, nos damos cuenta si es viable o no es viable el proyecto. Allí se contemplan muchas posibilidades financieras, técnicas, eh, de capacidad personal, de conocimiento, muchas cosas se van a plantear allí. Cosas que a veces no se tuvieron en cuenta antes de iniciar un emprendimiento y en el camino las personas se van dando cuenta que esas cosas se van presentando, esas necesidades se van presentando, pero que se presentan tarde, que debieron haber sido contempladas con anterioridad y empiezan a luchar contra una serie de situaciones adversas desde el principio, que posteriormente les lleva a decir no soy capaz. Pero pues fue simplemente falta de planeación. También podemos hablar acerca de esos proyectos si fueron concebidos en concordancia con la voluntad de Dios. Y aquí viene un principio espiritual importante que nunca podemos perder de vista. Somos hijos de Dios. Hemos hecho un pacto con Dios al reconocer la bondad de lo que Él hizo en la cruz
decidimos que el pecado nos tenía esclavizados y pudimos comprender que Jesús es el camino a la libertad y le entregamos nuestra vida. Algún día dijimos, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Renuncio al pecado y renuncio a Satanás. A partir de ese instante, mi vida no es mía. Yo quedé muerto en la cruz juntamente con Cristo. Esa persona vieja que antes erraba, que antes resentía, que antes pagaba las consecuencias del pecado y que vivía esclavo al pecado, deja de existir. Con el perdón de Dios viene también la muerte a esa persona anterior. Con el perdón de Dios, no solamente recibo paz espiritual, me congratulo con Dios, sino que inicio una nueva vida. Estoy empezando a hacer un nuevo proyecto de vida. Renuncio a ese proyecto de vida anterior y empiezo un nuevo proyecto de vida de la mano de Dios. Así que hay dos tipos de personas que se quejan respecto a las malas decisiones o a los malos negocios en su vida. La primera es aquel tipo de persona que no tiene una relación con Dios. Y el segundo tipo de personas son aquellas que sí tienen una relación con Dios porque son hijos de Dios, porque le entregaron su vida a Dios, empezaron una nueva vida. Y eso va a marcar la diferencia. Aparte de las consideraciones técnicas que habría que tener en cuenta para iniciar un proyecto, si usted y yo somos hijos de Dios, vamos a necesitar la aprobación de Dios, la guía correcta de Dios en este sentido. Y entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos un direccionamiento claro de Dios al respecto, cuando hemos orado, cuando hemos puesto delante de Dios en oración esa perspectiva y hemos sentido paz en nuestro corazón y quizá a veces no solamente paz, sino que algunas cosas, algunas circunstancias evidentemente nos están mostrando a nosotros que sí es la voluntad de Dios que hagamos esto. A veces es Dios mismo el que nos guía. A veces es Dios el que propicia que no incurramos nosotros en este tipo de acción o de accionar. Y es allí cuando entonces la enseñanza apostólica tiene todo el sentido en nuestra vida. Nos dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. En este caso, hacer el bien entonces es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que nos hemos propuesto en comunión con Dios, en común acuerdo con Dios, hacer, porque es parte del plan de Dios para mí. Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un proyecto con mi existencia. Él no me llamó a la existencia porque sí. Nos dice el Salmo 139 que somos hechura divina, que antes de llamarnos a la existencia ya existíamos en el corazón del Señor, ya éramos una idea. Él dijo, voy a llamar a la vida a Alejandro y ya me llamaba por mi nombre. Él sabía exactamente qué era lo que esperaba de mí y por qué me llamó a la existencia. En ese plan, en ese proyecto de vida que Dios tiene para mí, se van a necesitar muchas cosas. Y la provisión de Dios va a llegar a mi vida para que yo cumpla ese plan, para que yo cumpla ese propósito. Y a veces los negocios, a veces los emprendimientos, son la forma en que Dios está dispuesto a proveer para nosotros de una manera adecuada y justa en el tiempo preciso. Así que cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos discernimiento adecuado y su orientación, su aprobación para emprender algo, Dios lo aprueba, nos lo muestra de alguna manera, nos lo hace saber y
Desde allí estamos seguros que es el propósito de Dios que nosotros incurramos en esa experiencia, en esa empresa, en ese emprendimiento. Así que cuando hemos cumplido estas dos, ¿cómo le digo? Hemos cumplido estos dos pasos previos en nuestra relación con Dios, entonces aplica esta enseñanza del apóstol que nos dice, no te canses de hacer el bien. Estoy convencido que lo que estoy haciendo, que el negocio que estoy haciendo, lo que me estoy proponiendo hacer es bueno para mí, es parte del plan de Dios para mí, porque a su debido tiempo cosecharemos el fruto de estar sembrando esta semilla si no nos damos por vencidos. Obviamente vamos a tener inconvenientes, obviamente se van a presentar dificultades, obviamente vamos a tener obstáculos, porque el mundo se nos opone. Obviamente, el hecho de iniciar un emprendimiento nos va a retar más allá de nuestras fuerzas. Va a exigir que nosotros nos capacitemos, que nosotros apropiemos ciertas cosas. Va a exigir incluso de nosotros que tengamos una actitud personal diferente frente a este negocio. Nos va a exigir a nosotros una nueva forma de pensar, un nuevo lenguaje adecuado al proyecto en el que en el que estamos inmersos. Si es una panadería, pues vamos a tener que hablar de repostería y cosas de esas con palabras técnicas. Igual si es un negocio de computación o qué sé yo, de lo que sea que estemos haciendo. Va a exigir que nos capacitemos un poco al respecto y cosas así por el estilo. No nos cansemos de hacer el bien. Y entonces a ese tipo de perseverancia le llamamos perseverancia sostenida. Estamos hablando de una perseverancia activa y estamos concibiendo la perseverancia activa en tres opciones, en tres puntos de vista. La acción sostenida, el propósito del desafío y también la integridad de la obra, la integridad en lo que hacemos. Con respecto entonces a la acción sostenida, nos dice el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien, porque en el debido momento vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. La vida está llena de desafíos y la clave para superarlos no es simplemente la fe. Yo sé que a mí me va a ir bien, yo sé que a mí me va a ir bien. Esa es una fe pasiva, porque confesar eso lo estás haciendo en el momento presente y no implica otra acción diferente a expresarlo con tus labios. Pero cuando esa fe se pone en acción a través del tiempo, necesita perseverancia. Cuando tú dices, hoy me va a ir bien porque hoy inicio este negocio, esa fe con la que estás declarando ese éxito necesita ser activa cada día, necesita ser renovada cada día. Y cuando lo hacemos día tras día, entonces estamos hablando de perseverancia, de una fe activa que está cada día renovándose y al hacerlo, entonces está generando una perseverancia. Cada día esa fe tiene nuevos retos, cada día esa fe tiene nuevos desafíos, cada día esa fe tiene más exigencias. Y atender a esos retos, a esos desafíos y a esas exigencias, entonces nosotros le decimos perseverancia. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas y a eso se refiere ese texto bíblico hoy actualizado a nosotros, a nuestra experiencia diaria. Necesitamos perseverar, necesitamos una fe activa y esa fe activa necesita ser concebida como perseverancia. Debemos mantenernos firmes en el bien que hacemos, confiando en el proceso de Dios.
Esto implica un nivel de conciencia. Estoy convencido, en primer lugar, que lo que estoy haciendo está bien hecho. Y está bien hecho porque lo discutí primero con Dios. Y si lo discutí primero con Dios y Él lo aprobó, entonces forma parte de su proyecto para mi vida, para su propósito. Así, mi meta personal en este emprendimiento, sea de tipo económico y de bienestar aquí en este mundo, también hay un propósito espiritual que Dios tiene para mí. Y ese propósito espiritual se va a empezar a dar en la fe perseverante, en esa fe que me forma, en esa fe que descansa en el hecho de saber que también este es un propósito de Dios, que Dios tiene un propósito para mí a través de este emprendimiento. Y no solamente es proveer algunos recursos, sino enseñarme disciplina, formar mi carácter, mantenerme firme frente a la adversidad, tener el carácter suficiente y la determinación diaria de conseguir un objetivo basado en que también es el propósito de Dios. Así que eso es hacer el bien. Un bien que en principio se está reflejando en mi vida a medida que desarrollo el proyecto, pero un bien que según el propósito de Dios va a terminar afectando a muchas personas, porque va a ser fuente de empleo para muchos y de allí van a derivarse algunos beneficios económicos que Dios me va a enseñar a administrar, a bendecir a los demás, porque somos bendecidos para bendecir. Así el resultado no sea inmediato, necesitamos perseverar. Necesitamos nunca perder de vista que estamos en el propósito de Dios. Necesitamos no perder de vista que lo que estamos haciendo es bueno porque lo consultamos con Él inicialmente y que nos estamos aplicando al bien porque Dios es la fuente de todo bien. Así el resultado no sea inmediato. Pablo te está invitando y me está invitando a mí en este momento a perseverar, a no desfallecer, porque en su momento, dice el apóstol, veremos los frutos de esta cosecha. La vida nos exige un esfuerzo constante. El agotamiento no debe llevarnos a la rendición, a rendirnos. Si sabemos que estamos haciendo lo correcto y es bueno para Dios y para nosotros, entonces nuestra opción debe ser mantenernos firmes. La cosecha es el resultado deseado y llegará cuando sea el momento justo, porque todo tiene un tiempo en Dios. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para lanzar piedras, un tiempo para recogerlas. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. El secreto está entonces en no rendirnos antes de tiempo, antes de que la cosecha llegue. A menudo vemos el resultado de nuestro trabajo, no necesariamente en un proyecto económico, en un proyecto productivo. Quizá estás trabajando en tu formación académica a través de lo que estás estudiando cada día en la universidad, en el colegio, en el trabajo. También puedes estar experimentando un nuevo empleo, un nuevo trabajo, que todos los días te exigen más competencia, que todos los días te exigen nuevos retos, mayores niveles de tolerancia y de convivencia. Y entonces encuentra uno las personas muy humildes al principio. Necesito un empleo, necesito pedir a Dios un empleo, que Dios me bendiga con un empleo. Y en una entrevista de trabajo están humildes. Dicen, yo hago lo que sea, lo que no me importa. A los 4 o 5 meses están renegando. Qué jartera. Esta empresa es un explotadero. Este trabajo con razón. Y ya estamos inconformes. Es porque no hemos entendido que nuestra oración antes de tener el empleo era decirle a Dios, necesito un trabajo, Señor. Necesito un trabajo para poder sostener a mi familia y qué sé yo. Así que
no tenemos claro que estamos haciendo el bien, que estamos obrando en la voluntad de Dios. Así que necesitamos aprender a trabajar como si estuviéramos trabajando para Dios y no para los hombres, ni siquiera para nosotros mismos. Y ahí consideramos entonces la segunda forma de referirnos a nuestro tema principal, a la perseverancia activa. Y lo vamos a hacer entonces desde el propósito del desafío. Cada proyecto, cada asunto en el que estemos inmersos, nos va a desafiar y nos va a proponer cada día renovar esa fe. Así que la prueba de la fe produce constancia. La pregunta que surge a partir de lo que acabamos de decir es, ¿cómo hago yo para ser constante? Que fue lo que acabamos de decir, que era lo que estaba diciéndonos el apóstol Pablo a través de la enseñanza a los Gálatas. Ahora entonces miremos qué dice el apóstol Santiago. O sea, esa prueba, ese desafío diario produce precisamente la constancia, nos forma el carácter. Miremos lo que dice Santiago en el capítulo 1 de su carta, en los versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vuelvo a repetirlo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada, sin que les falte nada. Oiga, qué importante esto que nos está diciendo el apóstol Santiago, ¿no? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué te estás formando? ¿Para qué estás luchando? Si no es para suplir lo que te hace falta. Bueno, ese, ese proyecto, cuando tú lo haces de la mano de Dios, entonces debes saber que necesita una constancia, una renovación diaria de esa fe. Estamos hablando de una fe activa, no de una fe pasiva. Entonces, esa fe activa se fortalece a través de la constancia y no hay otra manera de ser constante sino a través de las pruebas que diariamente se nos presentan como desafío. Pues ya sabemos que la prueba de la fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Ese es el punto, que cuando nosotros queremos llevar a feliz término la obra, queremos hacerlo sin que nos cueste, sin que se nos exija más de lo que queremos dar, desde la comodidad de la computadora o desde la comodidad de la casa. A veces las personas piensan que no es sino poner el dinero. Yo pongo el dinero, que los demás trabajen y que me den resultados a mí. Pues no funciona de esa manera. Y muchas personas actúan así, como acabo de describirlo. Los problemas no son obstáculos sin sentido. Los problemas son herramientas para construir nuestro carácter. En el plano espiritual, muchas personas me dicen, es que yo lucho con la lascivia, yo lucho con la pereza, yo lucho con la crítica, yo lucho con el egoísmo, con el rencor. Son pecados. Y yo lucho y lucho y lucho y llevo años luchando contra esto y no he podido superarlo. Pues es que estás tratando de hacerlo con una fe pasiva. ¿A qué te refieres tú con la palabra luchar? Generalmente este tipo de personas confunden luchar con sufrir las consecuencias de la falta de acción. Entonces ellos dicen que eso es una lucha.
Pero a veces la perspectiva tenemos que cambiarla. Luchar no es ser víctima de las consecuencias. Luchar es transformar las consecuencias que se nos oponen, las circunstancias que se nos oponen a diario y no ser víctima de ellas. A diario tú estás luchando con tu carácter. A diario tú estás luchando con el carácter de otra persona. A diario tú estás luchando con las circunstancias adversas de un proceso de producción o con el desafío a veces casi que imposible que nos presenta superarnos académicamente. Pero tú no eres víctima de esas circunstancias. Tu fe, la constancia de tu fe, cada día te exige manejar esas circunstancias, controlar esas circunstancias, no ser esclavo de esas circunstancias. Entonces es igual en el plano espiritual cuando luchamos con un pecado. Dios no te va a dar una carga superior a la que tú puedas llevar. Y eso aplica no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo natural. Si Dios está de acuerdo contigo en que hagas un emprendimiento, en que inviertas un dinero, Él te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar a tener todos los pasos adecuados que recomienda la academia, una adecuada elaboración de un proyecto. También te va a dar toda la sabiduría, también te va a dar todo el entendimiento y la capacidad para llevar a cabo el proyecto, porque Él nunca te va a estimular o a invitar a hacer algo que tú no puedas llevar a cabo. Y eso incluye la tentación. Cada vez que llega el pecado a tu vida, lo primero que tú tienes que saber es que tú tienes la fuerza para vencerlo, que tú no tienes que ser esclavizado por ese pecado, que tú puedes dominar, controlar las circunstancias. Y al otro día igual, y al otro día igual. Y no se cansen de hacer el bien porque eso que están haciendo es bueno. No se cansen de hacer el bien porque en el momento adecuado veremos los resultados, la cosecha, si no nos damos por vencidos. Qué bueno que nosotros podamos hacer de nuestra vida práctica una alabanza a Dios. Qué bueno que nosotros podamos pensar que estamos trabajando para Dios y no para los hombres. Que este proyecto no es mío, que este proyecto de mi formación académica no es necesariamente mío. Dios está en el asunto. Y si Dios me permite estar allí es porque yo tengo todas las facultades y puedo desarrollar todas las destrezas que esa disciplina me exige. Lo mismo en tu trabajo, lo mismo en lo que estés haciendo. Y para esto necesitamos entonces el tercer punto, la consideración de la tercera perspectiva de una perseverancia activa. Y es nada más y nada menos que la integridad. A veces nosotros luchamos con las circunstancias, a veces nosotros nos proponemos hacer mejor la vida, más llevadera. A veces el que está estudiando le cuesta mucho trabajo aplicarse a estudiar. A veces está cansado, a veces dice no quiero, a veces dice esto me saca de quicios. Y empieza a hacer cosas que no debe. Empieza a pagar para que le hagan un trabajo, paga para que le hagan la tesis, se recuesta en la inteligencia artificial más de lo debido, evade de cualquier manera tenerse que aplicar a lo que está haciendo. Y entonces nosotros, cuando llegamos a ese tipo de conducta, es porque nos falta integridad. Cuando usted tiene un problema espiritual y llega y me dice a mí, padre o obispo, lo que pasa es que yo lucho y lucho y lucho mucho con esto y yo quiero que usted ore por mí.
para que yo pueda superarlo. Con mucho gusto yo puedo orar para que Dios le dé sabiduría y le dé fortaleza en su lucha, pero no voy a orar nunca para que Él sobrenaturalmente le quite esa carga, porque Él tiene un propósito con usted en ese momento, a través de esa experiencia. A veces las personas ingenuamente piensan que es cuestión de quitar el peso que traigo en mi espalda y ponérselo al otro. Hay personas que tienen emprendimientos y dicen, bueno, voy a contratar a un gerente o un administrador, así me valga un poquito, pero que él haga todo. Y le entregan todo el manejo irresponsablemente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de perspectiva. Simplemente miremos los resultados. Y si los resultados económicamente son buenos, no me importa cómo lo logró. No me importa si fue injusto con los trabajadores, no me importa si mejoró la calidad del producto que hacemos, no me importa nada. Lo que me importa es la plata. Entonces no hay integridad en lo que estoy haciendo. Ese no es el propósito de Dios. ¿Quién administra tu negocio? Si tú eres un empresario, ¿quién gerencia tu empresa? ¿Cuál es el equipo o el estado administrativo de tu empresa? ¿Cómo miran ellos la empresa y cómo la miras tú? Tú debes mirarla como la mira Dios. Tú debes tener ese proyecto claro en tu mente como el propósito de Dios para tu vida, porque tú esperas una cosecha concreta y esperas recoger esa cosecha sin que haya eh, otro tipo de maleza juntamente con la cosecha, cizaña. No se conformen solamente con escuchar la palabra, dice Santiago, pues así se engañan ustedes mismos. Hay que llevarlo a la práctica. Santiago capítulo 1, versículo 22. Qué sabio, ¿no? No se contenten solamente con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Llevarlo a la práctica es tener el control, y tener el control garantiza la integridad de tus actos. Tú nunca podrías tener integridad en lo que haces si no tienes control de lo que estás haciendo. Y somos espirituales no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con las cosas que hacemos, en lo que estamos ocupados. Y esa es la ética cristiana. Así que el conocimiento por sí solo no tiene el poder de la práctica. La acción es lo que transforma la vida. Un médico termina medicina, tiene un tiempo para especializarse en cirugía, 3 años más, y lo que hace es amasar conocimiento teórico combinado con algo de práctica. Pero realmente todo ese conocimiento no tiene poder práctico a menos que él actúe en consecuencia con lo que ha dedicado su vida. Solamente la práctica, la constancia y la perseverancia de la mano de Dios va a garantizar la experticia. Porque de nada sirve saber lo que es correcto y justo si no lo aplicamos, si no lo vivimos, si no lo expresamos. Saber lo que es verdadero, correcto y justo sin practicarlo es simplemente conocer la verdad de otros, pero no la mía. Hay una diferencia entre lo que tú sabes y lo que puedes hacer. Y la idea es que haya una correcta línea transversal entre lo que tú sabes y puedes hacer. Hay personas que saben muchas cosas, pero no pueden hacer nada. Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en nuestra relación con Él es exactamente lo contrario, que lo que yo conozca de Dios lo pueda ejecutar.
Que lo que yo vea a Dios hacer en el cielo, lo haga en la tierra. Que lo que yo escuche a Dios decir en el cielo, lo diga en la tierra. Que mi mente sea su mente, que mi voz sea su voz, que mi aliento sea su existencia. Bueno, para ser un buen amigo, tú tienes que ser leal, saber escuchar. Y para ser exitoso, tú tienes que hacer un trabajo duro y no solamente saber cómo hacerlo. Y mi pregunta de cierre es, hermano, ¿tú sabes ser cristiano? A veces tenemos la teoría, pero esa fe, esa convicción, esa certeza, esa integridad, no la da sino la práctica. En consecuencia o en conclusión, hermanos, podemos decir que la enseñanza se complementa con la acción. Lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás ocupado en este momento, en tu negocio, en tu almacén, en la creación de un proyecto productivo, en tu empleo, en tu estudio, en lo que tú estés haciendo, Dios te está enseñando. Dios te está permitiendo y te está exigiendo todos los días una fe renovada, basado en la conciencia de que estás trabajando para Él, en el propósito de Él. Y si eso es así, entonces es bueno. Y esa enseñanza se complementa cada día en la acción. La verdad práctica reside en lo que tú haces, no en lo que crees o en lo que dices. Tu verdad son tus acciones. El Dios de tu vida es lo que haces y lo que, no tanto lo que dices, ni lo que crees. El diablo cree y tiembla, dice San Pablo. Así que, en resumen, perseveremos en la acción correcta, como le dice Pablo a los Gálatas, porque el resultado está garantizado si no abandonamos. Utilicemos las pruebas de cada día para fortalecer nuestro carácter, como dice el apóstol Santiago, ya que estas pruebas son la vía para alcanzar la plenitud. Y finalmente, pasemos del conocimiento a la acción, porque la verdadera sabiduría se demuestra en la práctica, no en la teoría. Oremos. Padre, te pedimos que nos des valentía y constancia para poner en práctica lo que sabemos que es correcto, lo que sabemos que es tu voluntad. Ayúdanos a perseverar en las acciones buenas, en las buenas obras. Ayúdanos a aprender de cada prueba diariamente y a aplicar tu palabra prácticamente en nuestra vida diaria, para que nuestra fe se demuestre con nuestros hechos y nuestro bienestar y nuestra bonanza sean la manifestación de tu gloria en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo devocional y meditación para un nuevo día. Bendiciones. Les llevo en mi corazón y en mis oraciones. Un abrazo para todos. Buen día.